Buenas tardes, estimados telespectadores que nos escuchan por Ver TV Noticias, su alternativa en la red, esta nueva emisión de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro, para analizar la actualidad política nacional. Bueno, hay una cuestión que nos ha sorprendido a todos, que es la cancelación de la visita del presidente Nicolás Maduro a su santidad Francisco. Esto es realmente uno de los errores más graves que ha cometido el presidente Maduro, porque se trata del Papa Francisco, uno de los líderes mundiales más conciliadores. Pero dicen que se enfermó. Bueno, dice que tuvo una otitis grave. Bueno, vaya usted a saber. Yo creo que la visita al Papa si hubiese podido arbitrar algún tratamiento médico que le hubiese permitido viajar. ¿Por qué es tan importante, Winston? Mira, el Papa Francisco está interviniendo en la nueva relación que está estableciendo Cuba y los Estados Unidos. Está interviniendo en la relación, en la negociación de paz entre Palestina y Israel y en la de la FARC y el Estado colombiano. Es decir, es un líder con suficiente autoritas, con suficiente entidad internacional como para verdaderamente aconsejar al presidente Maduro sobre asuntos extremadamente graves y que han fijado la atención en su gobierno y en el país de manera muy negativa. No olvides que el Vaticano, la Iglesia Católica, tiene dentro de sus principales valores la diplomacia, el diálogo, el entendimiento y el consenso, la no violencia. Ellos siempre participan en soluciones a conflictos bien difíciles. Y no es casual que el Papa Francisco intervenga en todos esos temas que tú estás planteando. Nos interesa que el Papa Francisco participe en Venezuela. Lo pidió la Conferencia Episcopal Venezolana, lo pidió la esposa de Leopoldo López, la intervención del Papa sobre la situación de los presos políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana fue a visitar a los estudiantes aquí en la Iglesia de las Mercedes, donde invita y concita al gobierno a que participe en un diálogo y le dé la solución. Yo lo que creo, Pedro, es que al presidente Maduro le salieron, o sea, lo dejaron con los crespos hechos. Bueno, no sé, pero te voy a decir algo. Esta entrevista con el Papa le hubiese dado al presidente Maduro una salida muy elegante. Una salida muy elegante porque, Winston, si él se entrevista con el Papa y en ese diálogo, en esa relación que él hubiese realizado, hubiese hecho con el Papa, si hubiese acordado allí la liberación de los presos políticos, nadie en el mundo le hubiese criticado eso. Yo creo que el presidente Maduro debe visitar al Papa, debe atender el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana, porque allí hay unos presos políticos que están en huelga de hambre. Al que no se le está prestando atención. Que no se le está prestando atención. Ahí está el caso de Daniel Ceballos, está el caso de Leopoldo López y de esos jóvenes estudiantes que están en la Iglesia de las Mercedes. ¿Qué puede ocurrir si en este país ocurre un hecho desagradable? Como lo de Franklin Brito. Tú me recordabas cuando veníamos preparando el programa, lo que había pasado en el gobierno de Margaret Thatcher. Es correcto. En 1981, gobernaba Inglaterra la Dama de Hierro. Y en un intento para acercar posiciones radicales, la radical de Margaret Thatcher y los radicales del Ejército Republicano Irlandés van a unas elecciones. Un joven diputado, Bobby Sands, gana su curul y espera que la invitación a diálogo. Ante tal engaño, él se va a una huelga de hambre y fallece a los 60 y tantos días, fallece en esa huelga de hambre. ¿Y qué dijo la primer ministro Margaret Thatcher? Una inanición autoinducida. Bueno, pero es que el problema está que el caso de Leopoldo y el caso de Daniel y el caso de los otros muchachos que están en huelga de hambre, una huelga de hambre que también está en la Plaza Vaticano, Winston, en la Plaza Vaticano. Pero si no se le presta atención, ya la señora Tintori ha venido señalando cómo se está deteriorando de manera acelerada la salud de estos líderes venezolanos. Lo que es peor, que hay conductas similares y parecidas
Ayer llegó el expresidente Felipe González a Venezuela y dice esta expresión que es sorprendente. A mí solo me ha repudiado la dictadura de Francisco Franco en España. Y hoy Venezuela aparece repudiando, o el gobierno venezolano, más no los venezolanos, aparecen repudiando a Felipe González. Entonces uno compara y analiza la conducta de Margaret Thatcher contra estos jóvenes, contra este joven en Inglaterra, la conducta de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro con los presos políticos y la huelga de hambre, y la conducta hacia la llegada de Felipe González. Que no es Felipe González solamente, Winston, es el Club de Madrid, donde hay, ya no sé si yo creo que ya pasan de 30 los expresidentes, se acaba de sumar un gran hombre de la política uruguaya, como es el expresidente Julio María Sanguinetti, haciendo severo reclamo. Es que además el presidente Maduro se está equivocando, porque él está convocando la mirada del exterior a ver en el país una situación muy negativa. Lo que está pasando en Venezuela... ¿Pero qué están pidiendo esos presos políticos para estar en esa huelga de hambre? Bueno, están pidiendo su liberación y están pidiendo la fecha, que se fije la fecha de las elecciones, pero además en el caso de Daniel Ceballos, como lo hemos señalado nosotros varias veces en este programa, Daniel Ceballos cumplió su condena. Si el gobierno se empeña en decir que no hay presos políticos, bueno, Daniel Ceballos es un preso político porque está preso, aún cuando terminó de cumplir su condena, excedió el cumplimiento de su condena. Eso es político. Eso es un preso político. Ahora bien, el otro petitorio que hacen estos presos políticos, no políticos presos, presos políticos, que la convocatoria a elecciones por parte del CNE, nos preguntamos por qué razón el CNE no ha fijado la fecha de las elecciones, hoy 8 de junio. Además, cuando ya se hicieron las primarias de la oposición, que se hicieron con el CNE, se van a hacer las elecciones este mismo mes del 28 de junio del Partido Socialista Unido de Venezuela, supervisadas también por el CNE. Es decir, todo el mecanismo, todo el engranaje institucional está moviéndose en esa dirección. Si eso está ocurriendo y la institucionalidad está funcionando, ¿por qué la cabeza de institución, que son los rectores del CNE, no terminan de fijar la fecha? Esto es una parte importante del diálogo. Es una parte importante del diálogo. Hoy las elecciones se están convirtiendo en el único mecanismo para solucionar la grave situación del país en paz. No solo en paz, sino que empuja el país hacia nuevos derroteros, que impulsa el país hacia conquistas tangibles. No puede ser, como decía, yo estuve viendo el programa ayer del ministro Osorio sobre la alimentación con José Vicente Rangel. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en esta guerra económica? O sea, ¿dónde están los resultados de esta guerra económica donde la gente sigue en las colas? La gente permanece haciendo colas de largas y largas horas. Es mentira que nos estamos acostumbrando, Pedro, como me decía una señora en estos días, es que ya el venezolano se acostumbró a la cola, de que no, el día miércoles toca a las 4. La gente está muy brava, claro. La gente está muy brava. Los funcionarios que crean que la gente está feliz en las colas, pues no están haciendo cola, no le están prestando atención a lo que está pasando en las colas. La encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta realizada muy seria por 3 universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica, dice que en términos generales hay un 11% de la población que solo come 1 o 2 veces al día. Y cuando eso se lleva a la generalidad, son el 39%. Mira, yo tengo la encuesta aquí, el físico. Esta es una encuesta que todo el mundo, todo el sector político, todo el gobierno nacional debería tener, llamar a estas universidades. Estas universidades son la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. No pueden decir que este instrumento está mal hecho, está hecho a través del método, un método del Banco Mundial, probado y comprobado. Son visitas a hogares, pero no es por muestreo. Pero es que además coincide con pero es que lo grande de esto es que además coinciden con las cifras del INE, hermano. Claro. Es decir, las cifras que están en la encuesta coinciden con las propias estudios que produce el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, la pobreza está creciendo
Hoy es 48%, el mismo nivel que había de pobreza en el año 1998. Pero el tema de las comidas, de que se están haciendo muchas en los sectores pobres, cuando se mide en los sectores pobres, resulta que el 39% de los sectores pobres, solo el 39% come 1 o 2 veces al día, pero además con una dieta extremadamente pobre, con una pobreza en ácido fólico, no tienen los nutrientes necesarios, ácido fólico, calcio, hierro, no hay consumo de leguminosas, porque imagínense, comprar legumbres, comprar verduras se ha vuelto extremadamente caro. Entonces tenemos una dieta con micronutrientes, muy pobre en micronutrientes, lo que está causando una cosa que inclusive que yo no sabía que existía, que era la neuritis, una neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico por falta de micronutrientes. Y por supuesto, el caso de la leche, Winston, el caso de la leche es dramática, porque nosotros somos un país altamente consumidor de calcio, lo que es peor, de leche. Lo que es peor todavía, mire, esta encuesta desnuda a Venezuela, esta encuesta deja al país en evidencia. En estos días estuvo un ministro venezolano en las Naciones Unidas y habló sobre la importancia de las misiones, de cómo nosotros hemos superado la pobreza, que estamos alcanzando las metas del milenio, toda esa perorata que todo funcionario público hace cada vez que va al exterior. Y hubo un funcionario chino que le preguntó al ministro, está bien, usted tiene toda la razón, por favor, entréguenos las cifras de esas situación en Venezuela para evaluarla. Todavía la están esperando. Pero bueno, pero si la ONU, Winston, apenas la semana pasada, la ONU le solicitó a Venezuela explicaciones sobre las colas, sobre la escasez, sobre el desabastecimiento, y fueron a la ONU con el cuento de la guerra económica, pues la ONU le dijo pues que el argumento de la guerra económica era un argumento falaz. Porque es que este es el único gobierno que inventa una excusa como la guerra económica que además los perjudica. Porque al haber colas, al no conseguirse la harina pan, resulta que están perdiendo la guerra económica. Están perdiendo la guerra económica. En el exterior somos el hazme reír del mundo. Pero es un país que le entró en 10 años $1 millón de millones de dólares. Y todavía ni siquiera hemos arrancado el rumbo hacia el progreso y hacia el desarrollo como país. Y no pueden decir, Winston, que es porque cayó el precio del petróleo, porque un precio del petróleo a $52 por barril es un tronco de precio. Por supuesto. Ese es cualquier gobierno con ese precio petrolero y 1,5 millones de exportación de barriles de petróleo al día, estaríamos todavía flotando en bienestar, ¿verdad? Y no tener esta situación tan extremadamente caótica que tenemos en Venezuela. Mira, recomendamos la búsqueda de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2014. No sé si ya desde el año 2004, se hizo en el 2014, se está haciendo ahorita para el 2015, es un instrumento de evaluación de las condiciones de vida de todos los venezolanos, del sector salud, seguridad, empleo, vivienda, pero además de eso, Winston, educación. Esto emula una cosa que hacía los gobiernos anteriores. Porque aquí hubo una institución que todavía existe, que es Fundacredesa, que la dirigió un sabio que es el doctor Hernán Méndez Castellano, que Fundacredesa produjo las mejores cifras, los mejores estudios sobre condiciones socioeconómicas, antropológicas, sobre el venezolano. Y eso lo hacía el gobierno y lo asumía el gobierno, igual que los censos de población. Porque una de las cosas más dramáticas, Winston, es que no tenemos información. El gobierno eliminó las encuestas sobre los estudios, los boletines epidemiológicos, que eran un ejemplo para América Latina. Este régimen lo eliminó. En esta encuesta, aquí dice que el 83.5% de los venezolanos sufren de fallas eléctricas. O sea, es mentira que la crisis del sector eléctrico ha sido superada. En esta encuesta se demuestra la el grave problema que viven los venezolanos sobre la inseguridad. Eso que ocurrió en la Cota 905 la semana pasada, donde bandas armadas se enfrentaron una vez más a los cuerpos policiales.
Hubo otra vez manifestaciones de los funcionarios policiales y de sus familiares protestando contra su propia seguridad, sobre su precaria seguridad, porque los malandros están mejor armados que ellos. Por supuesto, no van a estar mejor armados los malandros que la policía. Si hay una prohibición taxativa de no armar a la policía salvo una aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Internacionales. Bueno, y entonces las bandas delictivas cargan granadas, lanzan cohetes. Efectivamente, lo que hemos visto, y lo que acaba de pasar en la que gravísimo, Winston, en la alcaldía de Iragorri, donde asaltaron la alcaldía, la única alcaldía de la oposición del estado de Aragua, la asaltaron violentamente grupos del oficialismo. Hay 20 heridos, tiraron a un camarógrafo de un segundo piso que estaba ahorita en vida vegetativa. ¿Y qué respuesta le da el gobierno regional o el gobierno nacional a una situación como esa? ¿No será eso el norte de la campaña en los próximos 25 días? Yo creo que por ahí vienen los tiros. Bueno, pero te voy a decir, Winston, a quien menos le conviene un tono de esa campaña es al propio gobierno. Mira, Winston, a quien menos le conviene un ambiente enrarecido por la violencia es al propio gobierno. La imagen en el exterior que este gobierno se ha forjado milímetro a milímetro es muy mala, muy negativa. Hoy está la mirada sobre Venezuela de la Unión Europea, la ONU, la OEA, un montón de ONG a nivel internacional. Vamos a volver al tema otra vez de las elecciones. Vamos a ser como abogados del diablo. ¿Por qué el gobierno no convoca las elecciones parlamentarias? Bueno, porque lo que siempre se dice, que el gobierno no va a convocar las parlamentarias hasta que no estén seguros de resolver sus líos internos. Porque el problema del gobierno es que el gobierno está más enredado con sus candidatos. Pero además del lío interno, debe tener también estas encuestas en la mano. Las encuestas en la mano, pero mira, Winston, más que las encuestas en la mano, que dicen que la distancia entre la oposición y el oficialismo es de 25% a favor de la oposición, son los líos internos del chavismo. Ahí hay tensiones telúricas, hay tensiones muy fuertes, Winston. ¿Entre quién y quién? Ya tú sabes todas las tensiones que hay entre el capitán Cabello y el presidente Maduro. Exactamente. Entonces ahí, porque el problema es que el PSV y el propio régimen es un archipiélago de intereses que no terminan de ponerse de acuerdo y entonces pretenden tener el país en ascuas hasta resolver esos problemas. Pero fíjate tú. Tiene el problema de las colas, tiene el problema de la guerra económica, tiene el problema de la inseguridad, tiene el problema de las elecciones parlamentarias, tiene el problema de los presos políticos, tiene el problema de la huelga de hambre, tiene el problema de la imagen internacional. No lo recibe el Papa. Ojo, yo soy de los que creo que fue el Papa el que dijo que no fuera, porque tenía que darle respuesta al petitorio de los presos políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana se fue y se reunió con los jóvenes que están haciendo la huelga de hambre en las Mercedes y conminó al gobierno a que inicie el diálogo, que convoque las elecciones. Claro, porque es que el problema está en que todo el que está viendo lo que está pasando en Venezuela está alarmado, Winston, porque es que el problema es que esto del tema de las condiciones de vida, el tema de la comida, el tema del agua, el tema del suministro eléctrico. ¿Y el petróleo no sube de precio? Yo nunca he visto, mira, esta es la primera vez, una de las pocas veces que yo veo a la ONU, por lo menos en América Latina, solicitándole a un país latinoamericano explicaciones sobre las condiciones de vida del país. Las mínimas condiciones de vida. Yo nunca en mi vida, yo soy historiador, algo debo saber de eso. Yo he visto en mi vida profesional que la ONU, la OEA y los organismos internacionales reclamaban a un país, lo he visto con las guerras, esas guerras salvajes y sangrientas en Centroamérica, que Venezuela ayudó a resolver con el grupo Contadora. Yo he visto, eso se ha visto, los crímenes, la propia situación de Colombia, terrible la situación de Colombia. Yo todo eso lo he visto. Lo que no he visto nunca es el reclamo, bueno, salvo Haití, que tenían unas condiciones tremendamente precarias, siempre las ha tenido, pero no al nivel de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Pedro, se nos fue el tiempo, rápido. Nos veremos la próxima semana en unas de Cabas y otras de Castro por Ver TV Noticias, su alternativa en la red. Buenas tardes.